La Dirección de Medios Electrónicos Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM le damos la bienvenida nuevamente a este programa que tiene como propósito conocer el acontecer universitario y todos esos hechos que afectan a esta casa de estudios, máxima casa de estudios del estado de Carabobo, por supuesto, como es la Universidad de Carabobo. Hoy tenemos un programa interesante que, como bien dije, tiene que ver y trastoca los intereses de los universitarios y, por supuesto, de los UCistas. Y es una información que ya viene corriendo durante esta semana y es la eliminación de fondos de pensiones y jubilaciones. Esto es una propuesta o un planteamiento que ha hecho la Contraloría General de la República luego de un análisis, luego de una auditoría que se realizó a los distintos fondos de pensiones y jubilaciones de varias universidades nacionales del país. Este organismo nacional decidió y sugirió que se eliminaran estos organismos que forman parte de los fondos de ahorro de los universitarios. Pero para conversar de este importante tema, tengo acá como invitada al profesor Jesús Villarreal, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Profesor, bienvenido. Gracias, Nicolás, gracias al equipo técnico y por supuesto gracias a nuestra emisora universitaria por darnos la oportunidad de informarle a la colectividad y en particular a la comunidad universitaria de hechos que son trascendentes, que son muy graves para la vida de la universidad, en virtud pues de disposiciones que consideramos extralimitándose en atribuciones a organismos nacionales que están lesionando patrimonio de los universitarios. En consecuencia, es importante señalar esto, dado de que la información es vital y estratégica. Yo creo que yo como presidente de la Asociación de Profesores considero, y el llamado que le hago a la colectividad, en este caso a nuestros agremiados, profesores activos, jubilados, de que nos declaremos en emergencia, que convoquemos lo más pronto posible una gran asamblea, porque hay que informarle al profesorado universitario con precisión los alcances de esta medida y en qué manera podemos nosotros buscarle una salida honrosa a esta enojosa situación que se veía venir y que nosotros hemos advertido con suficiente anterioridad la necesidad de que se tomaran decisiones, que se hicieran asambleas, que se le informara a los profesores las cosas que de una u otra manera estaban ocurriendo y que, bueno, la comunidad sabe que estos son fondos, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones no es algo creado en particular porque a alguien se le ocurrió, no. Estas son disposiciones del Consejo Nacional de Universidades tomadas en 1977, es decir, los fondos tienen 37 años de funcionamiento. En consecuencia, esto es importante señalarlo porque pareciera como que esto es un invento, estos son cuestiones que están enmarcadas dentro de resoluciones ministeriales, aspectos de la misma ley orgánica de seguridad social. La ley orgánica del sistema de seguridad social que se aprobó en diciembre del año 2002 reconoce los mecanismos de actuación de los fondos preexistentes que tienen carácter contributivo, pues, porque estas son cosas que yo insisto, hay que ponerlo en blanco y negro. Pareciera como que esto es una dádiva o es algo que se... No, estos son recursos que se han capitalizado a lo largo de 37 años con contribuciones de los profesores y contribuciones del aporte patronal. Claro. De hecho, profesor, el día de hoy sale en la prensa regional una nota que dice: en riesgo 50.000 profesores por eliminación de fondos de pensiones y jubilaciones. Esto es una declaración del profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, que además de autoridad UCista, también es el encargado de este fondo a nivel nacional. En la nota dice que al menos unos 50.000 profesores universitarios del país están en riesgo ante la eliminación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, sugerida en días pasados por la Contraloría General de la República. El profesor Ferreira indica que este es un golpe fulminante
a este sistema de seguridad social que ampara aproximadamente unos 50.000 profesores, porque esto es importante entenderlo, que no solamente afecta a la Universidad de Carabobo, sino que hay un cúmulo de instituciones universitarias que de alguna u otra forma se ven afectadas. Pero un poco, profesor, para que la gente pueda entender qué función cumple estos fondos, desde qué momento son creados y cuál es su deber inicial. Sí, son 14 fondos de pensiones y jubilaciones que agrupan universidades autónomas y experimentales. De allí pues la cifra que ha dado el vicerrector administrativo y coordinador nacional de fondos de pensiones y jubilaciones, porque él le ha correspondido esa responsabilidad. Los fondos son creados en el 77 con un objetivo estratégico único: pagar las pensiones y jubilaciones del profesorado universitario. Ese fue el objetivo y se le dio acogida muy entusiasta, que hay que señalar también que a lo largo de esos 37 años el Ejecutivo siguió pagando las prestaciones y las pensiones, porque el fin con que se fue creado era que precisamente llegara un momento, y claro, los estudios actuariales quizás en esa oportunidad no estuvieron tan bien definidos para saber cuándo alcanzábamos un punto de inflexión en el cual efectivamente se podía pagar lo relativo a las jubilaciones y pensiones en cada universidad. Sin embargo, los fondos fueron funcionando, fueron acrecentándose, capitalizándose, porque es un hecho inequívoco que los fondos, su razón era de manera contributiva ir acumulando una masa dineraria apreciable con características de capitalización para que esto efectivamente sirviera a ese objetivo estratégico. La verdad verdadera, inobjetable, es que el fondo no cumplió con ese objetivo estratégico. Los fondos en todo el país estuvieron funcionando y estuvieron derivando recursos para aspectos de crediticio, en materia hipotecaria, de distinta naturaleza. Hay fondos, porque los fondos tienen especificidades, tienen particularidades. Hay en unas universidades, como en el caso de la Universidad de Oriente, ahí se hicieron grandes inversiones en materia turístico-recreacionales. En el caso de la ULA se hicieron inversiones derivadas de esos fondos para aspectos médico-asistenciales, clínicas, etcétera. Y así, pues, en el caso nuestro, en Carabobo se mantuvo pues una política de créditos hipotecarios, de créditos personales. Yo recuerdo mucho y es bueno ponerlo también aquí a colación. Nosotros, desde que éramos representantes de profesorado ante el Consejo Universitario, luego de estar en la presidencia de la PUD, de la cual tenemos hasta ahora 9 años, hemos venido señalando e insistiendo en que había que darle una celeridad en cuanto a algún mecanismo que pudiéramos transformar, que pudiéramos modificar lo relativo a la estructura de lo que llamamos la junta directiva, e inclusive lo relativo al funcionamiento como tal, al estatuto de funcionamiento, para poner a servicio de esos recursos que no estaban cumpliendo su rol estratégico, que es pagar las pensiones, tratar de direccionar, que son importantes recursos, hacia la parte médico-asistencial, hacia la parte propiamente que tenga que ver con nosotros. Teníamos un viejo proyecto, lo hemos acariciado a través del Instituto de Previsión nuestro, el IPAPEDI, a través del Consejo de Profesores Jubilados, a través de la Asociación de Profesores, inclusive se lo dijimos a la autoridad universitaria, nos reunimos en varias oportunidades, tanto con los directivos universitarios anteriores, la cuarteta rectoral anterior y la actual, para que esos fondos pudiera haber una voluntad y comprar la clínica universitaria, por ejemplo, que hace tanta falta aquí en Carabobo, y reformar los estatutos para adecuarlo y sobre todo ponerlo en consonancia con lo que quiere el Consejo de Profesores Jubilados, con lo que aspira la Asociación de Profesores, con el Instituto de Previsión que tenemos nosotros, que es el IPAPEDI, tratar de buscar, interactuar, interconectarnos y esa masa monetaria acrecentarla, pero con una direccionalidad, poniéndonos de acuerdo hacia cuestiones que nosotros consideramos que pueden ser médico-asistenciales, etcétera. Ok, profesor, entiendo que esa es realmente parte, eso que usted plantea es parte de la inquietud que genera el Ejecutivo Nacional, porque según ellos estos fondos no están cumpliendo el deber para el cual fueron creados. Al regreso, porque vamos a hacer ahorita una pausa, nos va a comentar cuál es el destino que tienen estos fondos. La Contraloría General de la República plantea la eliminación de estos fondos, ¿a dónde van a ir?
Vamos a un corte y enseguida regresamos hablando con el profesor Jesús Villarreal, vicerrector, el profesor Jesús Villarreal. Todavía no hemos llegado, pero andamos en eso. Sí, el profesor Jesús Villarreal, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, hablando de un tema interesante, la eliminación de los fondos de pensiones y jubilaciones y de qué manera esto afecta el bolsillo de los universitarios. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en el día con la UC, hoy en compañía del profesor Jesús Villarreal, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, conversando sobre un tema interesante y es la eliminación de los fondos de pensiones y jubilaciones planteado por la Contraloría General de la República. Luego de una auditoría, este organismo nacional decide eliminar estos fondos que durante 37 años o más de 37 años aproximadamente se administran de manera particular en cada una de las universidades nacionales y experimentales del país. Profesor, el corte pasado dejamos una interrogante y es que, bueno, ciertamente el gobierno nacional señalaba que estos fondos no estaban cumpliendo con sus objetivos iniciales y por eso ellos tienen un planteamiento distinto. ¿Cuál es ese plan que plantea el Ejecutivo? Sí, bueno, muy sencillo, es algo que nosotros lo consideramos perverso, es apoderarse de capitales importantes que están en todas las universidades. Y no solamente la gente cree que son las universidades las que tienen fondos de pensiones y jubilaciones. Hay organismos de la administración pública que lo tienen. Y eso vale también para esos organismos de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos. En consecuencia, la idea es una idea de que tomar esos recursos y crear una especie de capital semilla para darle factibilidad de funcionamiento a algo que está contemplado en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que no es más que la Tesorería Nacional de Seguridad Social, que por allí es donde deben cancelarse o pagársele a la administración pública, a todos los jubilados y pensionados. Ese es el objetivo estratégico según lo planteado en esa ley y lamentablemente la ley es aprobada a partir del 1 de enero, su aplicación a partir del 1 del 2003 y debía ser complementada en el marco de la Asamblea Nacional sobre la base de reglamentos y leyes complementarias, pues una ley orgánica y que normara esto para ir adecuándonos, pero no lo producen y ahora manu militari se establece una situación, es que esto en 30 días hay que llevárselo para allá. Nosotros creemos que esto hay que pelearlo en todas las instancias. Ahí están las instancias a donde hay que acudir de alzada, en los organismos universitarios, Consejo Nacional de Universidades, el mismo ministerio. Ayer hubo una reunión con Julio César Alviares, que es el superintendente de Seguridad Social, un profesor también vinculado y con sensibilidad alrededor de esto. Hubo reunión de la Coordinadora Nacional de Fondos, ellos tienen un marco de actuación, pero nosotros tenemos que necesariamente activarnos porque esos recursos significarían transferirlos a eso que se llama la Tesorería Nacional de Seguridad Social e inclusive poniendo en riesgo las jubilaciones que tenemos nosotros, que son del 100%. Entonces, ¿qué dice que la Tesorería Nacional? Primero, hay que depender de un organismo extrauniversitario. Cuando nosotros, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos mantiene porque son regímenes preexistentes para el momento en que se aprobaron leyes y son regímenes contributivos, nos piensan pasar a un régimen asistencial, donde el Ejecutivo el que da el 100% de las pensiones, si es que da el 100%, porque si tiene que dar una cifra menor, la dará y ahí estaremos nosotros en una situación de minusvalía. Por eso es que nos lesiona derechos ya adquiridos e inclusive a quienes están por jubilarse. Entonces hay una situación, nosotros lo habíamos ya vislumbrado cuando el ministro Edgardo Ramírez en el año 2010 congeló lo relativo a los aportes patronales. Y se planteó allí una discusión para tratar precisamente de adelantar lo relativo a esto en concordancia con la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Nosotros eso se abortó, se produjo una decisión en la cual los profesores jubilados retiraban, no seguían cotizando y retiraban las contribuciones desde el 2003 hasta el 2011. Pero los fondos siguieron funcionando con el aporte de los profesores activos, más no
con el aporte patronal que está congelado en un supuesto fideicomiso y en una masa monetaria importantísima. Yo creo que esos recursos hay que descongelarlos. Yo creo que hay que buscar interactuar, acudir inclusive a la Comisión de Seguridad Social de la Asamblea Nacional, a distintas instancias y recurrir, por supuesto, al dictamen de la Contraloría. Hay 30 días para buscar argumentos de tipo jurídico y desmontar esto, que no es más que una maniobra, porque ese capital semilla lo van a inventar y van a ponerlo a funcionar. Porque eso no tiene hasta ahora absolutamente nada. Claro. Entonces, con los recursos nuestros arrancaría y estaríamos en una condición, insisto, de minusvalía, y es el traslado de importantes recursos financieros que lo dimos nosotros, que lo capitalizó los directivos en los fondos y que ahora, bueno, pretenden llevárselo. Yo lo que creo es que hay que actuar rápido, hay que buscar mecanismos para que eso se quede en las universidades, y si hay que direccionarlo para otras actividades de la universidad, lo direccionamos sobre todo para cuestiones de interés de los profesores y sus familiares, que yo insisto que son materias médico-asistenciales, de farmacia, etcétera, clínica universitaria. Ok, profesor, otro punto que también atañe al personal jubilado y también al personal activo es una reunión que se realizó el pasado lunes, en el cual miembros de la FAPU, entiendo, y de otras organizaciones se reunieron con miembros representantes de la OPSU encargados de toda esta parte del cálculo de prestaciones sociales, donde, bueno, se informó cuáles son los parámetros, porque existe una problemática, y es que no hay una cifra o no hay congruencia entre el pago que están recibiendo, sobre todo el personal jubilado, con los cálculos que estaban en la metodología diseñada hace unos años. Vamos a escuchar ahorita unas declaraciones de la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, ex rectora de la Universidad de Carabobo y asesora de pasivos laborales de la FAPU, que es la Federación de Profesores Universitarios, de la PUC, que es la Asociación de Profesores de acá de la UC, y creo que también de la Universidad de los Andes. Sí. Vamos a escuchar el video para luego comentarlo. Cuando pasamos a los jubilados que están amparados en el régimen del 97, caso Carabobo, caso ULA, caso Táchira, caso Guayana y muchas otras más, porque hay muchísimas otras universidades que están amparadas por ese régimen. Al preguntar por estas universidades o por este régimen, se nos explica que durante los primeros 5 años se le calculan los intereses a tasa promedio entre activa y pasiva con capitalización anual. Transcurridos los 5 años, se pasa a tasa activa con capitalización anual. Pero que cuando cesa la relación laboral, es decir, se jubila o renuncia, en ese momento ocurren 2 variables a nuestro juicio inaceptables. En ese momento le paran la capitalización y lo devuelven a la tasa promedio entre activa y pasiva. Muchísima fue la discusión y no hay argumentos legales para hacer eso. No lo hay. La razón la tenemos nosotros. Nos asiste a nosotros, a quienes reclamamos que son 5 años a tasa promedio entre activa y pasiva de capitalización anual, y de ahí en adelante tasa activa de capitalización anual hasta que le paguen. Es decir, si pagan en enero de 2014, hasta enero de 2014, hasta el momento del pago. En relación a este punto concluimos que si nosotros podemos demostrar que nos asiste la razón, con precedentes, con resoluciones, con casos de la administración pública, ellos pudieran estar abiertos a revisar esta metodología. Bien, ahí escuchaban a la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, ex rectora de la Universidad de Carabobo y asesora de pasivos laborales, como bien dije,
de varios organismos nacionales y por supuesto de la Asociación de Profesores, hablándonos de este tema que hoy también sale en la prensa de circulación nacional, y es que el cálculo sobre prestaciones sociales lesiona a los jubilados. ¿Qué nos puede comentar de esto, profesor? Sí, en primer lugar, no solamente a los jubilados, también a los activos. Nosotros somos de las universidades transferidas al nuevo régimen de prestaciones sociales. En consecuencia, lo señalado por ella, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, hay una lesión. ¿Por qué? Porque la tecnocracia, los tecnócratas que están en la oficina de planificación del sector universitario están utilizando mecanismos discrecionales para aplicar aspectos que no están contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo ni por supuesto de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Entonces, en consecuencia de eso, nosotros logramos precisamente una reunión con los técnicos de la OCSU, una reunión el día lunes 20 y después este lunes 27, donde nos está representando 3 profesores. En este caso, uno de ellos es la profesora María Luisa Maldonado, que es nuestra asesora y que en materia de pasivos laborales, bueno, tiene una gran experticia porque de todo es conocido. Ella detecta allí en las conversaciones del lunes 27 que no se está aplicando, sino los tecnócratas le dicen que los mecanismos de aplicación desde el punto de vista de tasas activas y tasas pasivas no son las que corresponden y las que inclusive hemos venido aplicando nosotros, porque hay profesores jubilados y empleados del año 2001 que en el 2007 cobraron según esta metodología que nosotros estamos aplicando. Es decir, nosotros aquí en Carabobo le damos al profesor o al empleado, le calculamos todo lo relativo a lo que le corresponde por prestaciones e intereses, lo que llamamos nosotros su hoja de cálculo, el profesor la precisa o el empleado lo precisa por intranet, y cuando va a recibir el pago, que salen los listados, que por lo demás los listados de los Petrolinocos son unos listados que nos han maltratado porque no estamos saliendo los profesores ni los empleados de la universidad, apenas la mitad, y todas las demás universidades llegan el 70, el 80%. Eso que lo hemos criticado, bueno, resulta ser que el beneficiario de eso, cuando acude al sitio a recibir lo que le corresponde, se da cuenta que tenía aquí unos cálculos hechos de, por ejemplo, 300 y le están entregando 80 o 50. Eso es una situación gravísima que nosotros hemos detectado, que vamos a enmendar con 2 vías. Por un lado, buscando efectivamente las conversaciones con la OCSU para demostrarle lo relativo a la razón que tenemos. Y segundo, activándonos, convocando pues a los afectados para que vayamos donde tengamos que ir, a la instancia que haya que ir. Bien, bueno, muchísimas gracias. Escuchaban al profesor Jesús Villarreal. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Bueno, comentándonos acerca de, esta situación, estas 2 situaciones que afectan y lesionan no solamente al personal jubilado, sino también al personal activo, que es la eliminación de los fondos de pensiones, y ahora esta situación que se está presentando acerca del sistema o la metodología de cálculo que lesiona no solamente al personal jubilado, como decía el profesor Villarreal, sino también al personal activo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su participación y bueno, esperamos verlo en otras oportunidades. Siempre, Nicolás, siempre que me inviten, por aquí estaremos. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con mucho más del Día con la UC. Al regreso vamos a conversar con la profesora Yelipsa Moreno. Ella es presidenta del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo, para seguir tratando de este importante tema que, como bien dijimos, afecta a los universitarios. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en Al Día con la UC, programa que llega a ustedes a través de UCTV, Canal 2 de Net 1 y Radio Universitaria 104,5 FM. Antes de continuar, vamos a recordar nuestras redes sociales, que es el medio de contacto para que ustedes puedan ver este programa y aún puedan conocer toda la información que se genera a través de UCTV. Allí lo pueden ver en pantalla. Tenemos a Facebook a través de UCTV1, repito, Facebook UCTV1. También nos pueden seguir a través de Twitter en @UCTV, @UCTV. Y también pueden ver este programa nuevamente a través de YouTube en nuestro canal UCTV Web. Bien, continuamos ahora en compañía de la profesora Yelipsa Moreno. Ella es presidente del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo. Bienvenida, profesora. Gracias, Nicolás.
y saludos a todos tu equipo de este programa. Profe, bien, continuando con este tema que preocupa a todos, porque el profesor Villarreal en el corte anterior decía que cuando se habla de prestaciones sociales se piensa solamente en el personal jubilado, pero también él señalaba que afecta también al personal activo. Sí. Retomando nuevamente las declaraciones que se dio ayer en una rueda de prensa donde no solamente estuvo la profesora María Luisa como asesora de la PUC y asesora de varios organismos nacionales, sino también que estuvo el Consejo de Profesores Jubilados, sí, señor, para entender de qué manera afecta este tema del cálculo de intereses de prestaciones sociales al personal jubilado que en este momento están por cobrar bajo el sistema de Petro-Orinoco. A través del sistema Petro-Orinoco. Sí, bueno, en primer lugar, Nicolás, debemos estar claro que nosotros dentro de la universidad tenemos, y lo hemos dicho últimamente, que somos dos categorías, los jubilados y los jubilables, porque cualquier persona que está trabajando activamente, que son el personal ordinario, ellos van a ser jubilados. Entonces, esta es la categoría y por eso es que defendemos tanto los derechos de los que ya estamos jubilados y de aquellos jubilables. Lamentablemente, nosotros ya teníamos conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo cuando recibíamos la historia laboral de lo que nos iba a corresponder por el pago de los intereses y prestaciones sociales y cuando se comenzó este pago por el sistema de Petro-Orinoco. ¿Qué ocurrió? Que comenzaron a evidenciarse diferencias de algunas veces que pasaban del 50% de las personas que ya han cobrado. Bueno, y no teníamos entendido porque todavía el ministerio, o sea, la OCSUM no ha dado cuál había sido la metodología. Simplemente el que tenía el beneficio recibía una hoja con un monto que cuando comprobaba con su historia laboral no correspondía. FAPU, a través de una comisión que se creó porque fueron numerosas los requerimientos, nombró una comisión que se ha encargado de la problemática de las prestaciones sociales. En el día de este lunes fue cuando la representación, nosotros tenemos, vamos a decir, la ventaja de que dentro de esa comisión de FAPU está la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, rectora, pero que ella es asesora de pasivos laborales, tanto de FAPU, que es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, como de la Carabobo, así como del Consejo Universitario de la Universidad de los Andes. O sea que son universidades, tanto la ULA como la UNED, que es la del Táchira, como los empleados de la Guayana y los de la Carabobo, que fuimos transferidos a partir del año 1997, o sea, nos acogimos a este nuevo régimen. Profe, pero un poco para volver a explicar ese complicado tema de pasivos laborales, ¿cuál es la afectación en particular que hay en esta situación? La ley era muy clara, la ley orgánica del trabajo y todas las providencias en ese tiempo, se decía que después del corte, que iba a ser el año 2000, a partir del quinto año, si no el gobierno no había respondido cancelando esos intereses, la capitalización iba a ser anual y promedio de la tasa activa, no como los primeros 5 años que iba a ser el promedio entre la tasa activa y la pasiva. O sea, un poco para entender y tratar de explicar esto. Esto quiere decir que la ley dice que si en 5 años no se paga las prestaciones sociales al personal jubilado, ya comienza a generar intereses a una tasa activa, que es como si fuera una tasa bancaria. Exactamente. O sea, la tasa la que daba el Banco Central de Venezuela. O sea, que era de los principales bancos de ese país, pero esa era la tasa. O sea, así está calculado todas nuestras historias laborales, mes a mes, de lo que ocurrió en ese trayecto de que no se nos han cancelado. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los que somos más antiguos, yo soy del 2002 y todavía no me han pagado ni mis Petro-Orinoco. Los que somos más antiguos, en el momento, el gobierno llega, en el momento en que yo me jubilo,
hasta ahí me hace el corte, claro, y después comienza la activación de la tasa, el promedio de la tasa activa. Eso representa que lo que yo voy a recibir aproximadamente un 50% de lo que dice mi historia laboral. A medida que pasan los años, por ejemplo, un jubilado del 2007 sale afectado porque es casi un 30% de lo que, menos de lo que puede recibir, pero como ya su capitalización es hasta el año que se jubila, hasta el 2007 va a ser el corte. Entonces, esta diferencia, que a raíz de esta información, ya nosotros como Consejo de Profesores Jubilados, porque nosotros estamos, nuestra máxima representación es la Asociación de Profesores de Carabobo, que preside el profesor Jesús Villarreal, pero nosotros como consejo ya estamos, vamos a decir, ya comenzamos a activarnos. Estamos primero difundiendo la información, vamos a solicitar una asamblea, no solamente con los profesores jubilados que estamos afectados, sino también que sea pública, que sea también para los administrativos, porque el sector administrativo también está siendo afectado. O sea que no solamente nosotros los docentes. Y estamos ya, hoy van a cursar unas comunicaciones tanto al Consejo Universitario como a la rectora, Recursos Humanos, donde vamos a solicitar una serie de recaudos que esta comisión de FAPUC nos solicitó para poder iniciarse, o sea, demostrarle al Ejecutivo que jubilados del 2001 que se les canceló un adelanto en el año 2007, claro, se hizo bajo esa metodología. Entonces no puede ser que ahora nos quieran cambiar lo que ya por derecho nos corresponde. Estamos activos, estamos llamando a los profesores, o sea, que conozcan la problemática, que conozcan, que se hagan partícipes, porque simplemente, vamos a decir, una golondrina no hace verano. Tenemos que estar todos unidos para reclamar lo que nos corresponde. Ok, profesora, ¿y a esos profesores que ya le pagaron los petrorinocos, qué deben hacer? Mira, ya existe un reclamo ante la universidad que ellos están llevándolo a la OCSU. Lamentablemente en la comisión a ninguno de los, ya comenzó vamos a decir el recálculo, no ha sido beneficiado ningún docente o ningún administrativo de la Universidad de Carabobo, porque hay que reformular la historia laboral mes a mes y volvérsela a enviar a la OCSU para compaginar lo que pagó la OCSU con lo que dice la historia laboral. Pero ahora tenemos aunado a que los que son del nuevo régimen, los que están jubilados al nuevo régimen, tenemos el agravante de este problema. O sea que primero tendríamos que solucionar para que realmente a ellos se les pueda cancelar. Estamos haciéndole también un llamado al Consejo Universitario, a la rectora, o sea, para abocarnos lo más pronto posible a que esta información pueda ser llevada a la comisión de FAPUC. Ok. Bien, estamos conversando con la profesora Yelipsa Moreno. Ella es presidenta del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo, tratando temas que tienen que ver y que afectan al universitario jubilado y también al activo con respecto a este problema en el cálculo de las prestaciones sociales. Vamos a un corte y enseguida continuamos con este análisis acerca de qué manera esto puede afectar no solamente al personal jubilado, sino también al personal activo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bien, continuamos en el día con la UC. Hoy en compañía de la profesora Yelipsa Moreno, presidenta de la comisión del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo. Antes de continuar con la entrevista, vamos a recordar nuestros puntos de contacto, que son las redes sociales que están a disposición de ustedes para ver este programa y toda la programación de UCTV. Allí lo pueden ver en pantalla. Tenemos Facebook con UCTV1. También nos pueden seguir en Twitter en @UCTV. Y pueden ver este programa y toda la programación de UCTV a través de nuestro canal en YouTube, UCTV Web. Bien, continuamos con la profesora Yelipsa Moreno, presidenta de la comisión del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo. Profesora,
además del personal jubilado, ¿de qué manera se afecta esta situación del cálculo de intereses de prestaciones sociales al personal activo? Sí, el personal activo que estaba en nómina hasta diciembre del año 2000, cuando hubo el corte para el nuevo régimen de prestaciones, que ahora era o sea, de los 5 días, y sobre eso hacer los intereses, también lo está afectando, porque ese monto que se tenía hasta el año 2000, también existe la capitalización que debería de estar en cada una de las cuentas personalizadas de los fideicomisos, y sobre entonces generarían los intereses que trimestralmente o semestralmente los activos cobran. Pero imagínate el monto que, si eso estuviese, ese dinero dentro de las cuentas, cuánto sería el interés, lo que ayudaría al personal, o sea, porque sabemos que nuestro salario, el salario de esto no se corresponde a lo que es la realidad de nuestro país con las inflaciones, y cuando se reciben estos intereses ya es una ayuda. Pero te repito, ese dinero, o sea, el dinero que se había hasta el año 2000 de los activos, ese debería de estar dentro del fideicomiso personal de cada uno de estos miembros, y sobre eso generarse estos intereses que también son capitalizables, porque ya pasó el tiempo de los 5 años, o sea que eso también está vigente. Ok, profesora, retomando el tema de los jubilados, en el corte anterior usted hablaba acerca de, bueno, qué van a hacer, pero qué deben hacer de manera particular quienes ya cobraron los Petrorinocos. ¿Cuál es el procedimiento? La profesora María Luisa, en la rueda de prensa realizada este martes 28, señalaba que hay una metodología de reclamo. De reclamo, sí. ¿Cuál es esa metodología? Bueno, primero el beneficiario se dirige hacia la Dirección de Recursos Humanos y solicita nuevamente su historia laboral, pero ya mes a mes, o sea, desde todo de lo que ha sido. Y después ellos tienen la misma universidad, pero nosotros siempre recomendamos que paralelamente lo que se introduzca dentro de la universidad se pueda llevar a la OCSU, para que ellos comparen lo que fue cancelado ya con la nueva historia laboral que debe elaborar la Universidad de Carabobo. Eso esperaríamos el tiempo de los recálculos. Inicialmente se había dicho... O sea, ese reclamo se mete en el rectorado, y también en la OPSU en Caracas. Muchos lo han hecho así. Okay. O sea, y esa es la recomendación, porque uno, mientras lo que abunda, claro, mientras sí, lo que sí es que ahora ya con el conocimiento de esta incongruencia entre la metodología que aplica la OCSU y lo que debería por ley aplicársele, yo creo que va a tardarse un poco más. Inicialmente, cuando se comenzó la entrega de los Petrorinocos, se dijo que las personas que tenían reclamo tenían que esperar a que todos recibiéramos los Petrorinocos. Pero ya vemos que algunos, que ya en la lista 27 de Petrorinocos comenzó a salir algunos reclamos. Lamentablemente, nosotros como universidad tenemos una mora, porque en la información que se tiene es que ya casi todas las universidades les han cancelado a través del sistema de Petrorinocos alrededor de un 70-80% de su personal. Nosotros apenas, yo creo que no llegamos ni al 50%. ¿Y qué se está haciendo, profe, para resolver esa situación? En la reunión, en declaraciones que daba la rectora Jessie Divo, ella ayer en la reunión que tenía con Averú, y se iba a reunir también con un personal técnico de la OCSU, iban a hacer este reclamo, porque nosotros tenemos una mora, el Ejecutivo tiene una mora con los docentes de la Carabobo y con los personal administrativo de la Carabobo, que hay un retardo en la entrega de los Petrorinocos. Eso también ha creado un poco de angustia de lo que venimos, de lo que estamos en cola, y ahora se suma el problema de la metodología, que para nosotros era desconocido. Sabíamos que había algo, que estaba sucediendo algo, porque
era muy dispare lo que se estaba entregando con respecto a la historia laboral. Ahora ya sabemos el porqué, ahora tenemos que abocarnos también a luchar, o sea, a dirigirnos, y como lo dijo muy bien el profesor Jesús Villarreal, tenemos que activarnos, es la única manera de hacer reclamar lo que por derecho se nos tiene que entregar. Ok, profesora, otro tema importante que lo conversamos al principio del programa con el profesor Villarreal y que también tiene usted como presidenta de este Consejo de Profesores Jubilados, es el tema de la eliminación de los fondos de pensiones y jubilaciones, que un poco para retomar la información fue planteado, se sugiere la eliminación de estos fondos luego de una auditoría que hizo la Contraloría General de la República, en la cual luego de hacer esta auditoría determinó que como estos fondos no estaban cumpliendo con sus objetivos, según ellos, con sus objetivos fundamentales para la cual fueron creados, ellos deciden eliminar estos fondos y crear un gran fondo nacional que sea administrado por el gobierno. Sí, como muy bien lo explicó el profesor Jesús, nosotros sabemos que esto tiene su segunda intención, que es de tener el capital semilla para la creación de la Tesorería Nacional de Seguridad Social, que está en mora a partir de la ley promulgada en el año 2002, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Pero fíjate cómo estamos afectados. Esos fondos tienen aproximadamente 37 años. Fueron muchísimos los jubilados, porque hasta el 2003 fue cuando se nos dio que ya los profesores que estaban jubilados ya no iban a cotizar más al fondo, pero pasaron del 77 hasta el 2003, donde todos los jubilados y todavía los activos seguían cotizando hasta el momento en que se jubile. O sea que esa masa monetaria fue por la mayoría, ese dinero corresponde al personal jubilado. Okay. ¿Qué estamos pidiendo? En primer lugar, primero una asamblea, porque hay un desconocimiento total de que ha hecho la Contraloría General. Al fondo nuestro, gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha llegado ninguna comunicación, pero ya tenemos sobre aviso que lo que sucedió con la Central, con la Simón Bolívar, con la UPEL Caracas, o sea, puedan ser como un boomerang para todos los demás fondos. Entonces estamos solicitando una asamblea para la información total y para tomar nosotros como miembros de ese fondo. ¿Qué vamos a hacer? Ya hay un consenso de que eso tiene que irse para la previsión. Bien sea, hay unos proyectos de la Casa de Adulto Mayor que incluso nosotros ya lo hemos analizado. Existe que eso fue algo soñado y que está desde hace años en el tapete de nuestra Universidad de Carabobo, que eso hubiese podido o puede ser para la clínica universitaria que nos vamos a decir que sería como una ayuda a la problemática de salud que por ley las universidades están por el cumplimiento del artículo 114 de la ley de universidades, deben dar a todo el personal que estamos laborando. O sea que existen proyectos, pero lo que nosotros no queremos es que el Ejecutivo Nacional de golpe y porrazo venga a buscar nuestros ahorros, que fueron ahorros durante toda la vida, que si bien es cierto no sirvió o se no cumplió con el principal objetivo, puede servir para otras actividades que se puedan realizar dentro de la universidad. Bien, bueno, profesora, muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos en este programa para analizar estos temas que, como bien dijimos, afectan no solamente al personal jubilado, sino también al personal activo, con estas dos informaciones que se generaron esta semana, que es la eliminación de los fondos de pensiones y jubilaciones del sector universitario y este problema en el sistema de cálculo de los intereses de prestaciones sociales. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y activarse. O sea que los profesores tenemos que estar, igual que personal administrativo, activo a todo lo que está sucediendo con nuestro capital. Bien, escuchaban a la profesora Yelipsa Moreno, ella es presidenta del Consejo de Profesores Universitarios de la UC. Vamos con esto, finalizamos nuestro programa del día de hoy. En nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM se despide Nicolás Brizuela y será hasta la próxima semana. Bueno,
La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UC.